hallemos gracia y buen entendimiento ante los ojos de Elohim y de los hombres. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, Pérez de Israel, en nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Rey de Israel. Amén. Vamos a hacer la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torah. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a intentar a ver si funciona el micrófono, hermano Robert. Ok, avísenme si se escucha bien, si se escucha en YouTube, en Facebook, en Zoom. No sé si hay alguna diferencia. A ver, vamos a ver si hay una diferencia. Shalom, shalom. ¿Se escucha más fuerte o se escucha igual? Sí. Creo que lo escucho ahora sí un poquito más. Sí. Ok, amada familia, Casa de Israel. Vamos a ver, ahora sí nos funciona a ver si nos funciona el micrófono, porque a veces no quiere funcionar muy bien, entonces hoy vamos a ver si nos funciona. Bueno, familia, hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Espero que no sea muy extensa, no quiero profundizar demasiado. Solo quiero tomar un tiempo y que podamos analizar un punto sumamente especial. Hoy vamos a mirar un punto especial donde quiera que nosotros vamos, siempre nos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo cual completamente estamos de acuerdo con eso, pero no de la manera que se plantea. Entonces, hoy vamos a estar analizando ese punto especial. Espero que esta enseñanza sea de edificación y si cree que es de edificación, compártala con alguien más y si no, no la comparta. No se preocupe. No nos vamos a enojar o votar como hicimos porque no la comparto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto en verdad es cierto del todo. Ahora vamos a ir a lo que la Escritura nos tenga que decir al respecto. Y vamos a estar analizando Romanos capítulo 6 del verso 12 en adelante. Hoy llegaron a tocarme la puerta como en las 11:30, más o menos, y era un pastor con algunos de sus discípulos que andaban evangelizando porque tenían una campaña evangelística y se sorprendieron cuando me miraron que era yo. ¿Por qué se sorprendieron? No tengo ni la menor idea. Cuando yo siempre he tratado de ser muy amigable con todos los pastores, especialmente. Pero con este hemos tenido un par de pláticas. Entonces, quizá por eso fue que pensó que iba a decir algo delante de sus discípulos.
Una ocasión, ese mismo pastor llegó a un lugar donde yo estaba y uno de sus discípulos cercanos empezó a hacer preguntas. Entonces yo le empecé a responder y dijo, no, sí tiene sentido, pastor, tiene sentido. No, pero es que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia ahora, y empezó a dar un sermón. Sí, pero lo que el pastor está diciendo es verdad, porque la Biblia no se escribió en español, sino se escribió en un lenguaje diferente y no se hizo traducción. Y pues el pastor la se la botó y se fue. Bueno, ahora me encontraron allá en la casa. Bueno, hoy vamos a ir entonces a ver ese punto importante. Con esto no pretendo convencer a nadie, solamente pretendo aportar una porción de conocimiento, de entendimiento, un poquito más de lo que normalmente hemos escuchado en todos los movimientos religiosos. Algunas ocasiones me han dicho, incluso personas que estudian conmigo, pastor, si su ministerio es un ministerio de transición, de una manera recriminatoria. A lo cual yo he contestado y lo sigo diciendo, claro, somos un ministerio de transición. No tenemos el gran conocimiento como para decir que somos un ministerio que invita a todo el mundo a que nos sumerjamos en el gran conocimiento. Pero tenemos una cosa, que si nosotros no tenemos el conocimiento que la gente necesita, nosotros llamamos a alguien que sí tenga el conocimiento, lo invitamos, que nos dé una charla, porque yo no lo sé todo. Por cierto, tenemos una charla pendiente con Ricky Cortés en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales oficiales, antes del 7 y 8 de julio, que estará presencialmente con nosotros. Así que están todos cordialmente invitados. Ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Esto es verdad del todo, de la manera que nos lo han planteado. Bueno, vamos entonces, es tiempo de dejar las teorías y vamos entonces a lo que la Escritura dice. ¿Qué les parece? Lo único que ha sucedido es que la mentalidad occidental, como no tiene la profundidad y no le gusta estudiar, entonces llegan a conclusiones sumamente religiosas. Y yo tengo algunos amigos que no son para nada ni cristianos, ni católicos, ni nada, pero que les gusta andar conmigo porque dicen que conmigo se sienten identificados porque me hacen preguntas y no los estoy atacando. Y vienen a hacerme preguntas de la Biblia, me vienen a hacer. Entonces, uno de ellos me dice, me gusta preguntarte porque siempre sacas historia y sacas la Biblia y todo eso y lo dejas a uno pensar. Lo pones a uno a pensar y analizar. Que eso fue lo que el Eterno a mí me llamó primeramente a que yo cuestione todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago. Bueno, vamos entonces a la Escritura sin más preámbulos. Aquí no se trata de mí, se trata del Eterno. Así que lo que yo tenga que decir de mí o lo que yo tenga que decir de alguien más, sale sobrando. Dice así Romanos capítulo 6, versos 12 al 18. Vamos a leer hasta el verso 18. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos. Pregunta, ¿qué significa ese monstruo pecado llamado? Porque dice que no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, en su cuerpo mortal. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la Torá. ¿Dónde dice eso? ¿Te lo estás inventando? No me lo estoy inventando, lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Pecado es transgresión a la Torá. Tenemos toda una serie completa llamada ¿Qué es el pecado según la Biblia? En YouTube. Pueden ir a buscarla, ahí damos un desenlace. También tenemos otra serie que se llama El Evangelio de la Serpiente, que me cruzaron porque yo le puse el Evangelio de la Serpiente. A esa serie. ¿Qué es el Evangelio de la Serpiente? No es que la serpiente no tiene ningún evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas.
A la serpiente o el sistema de la serpiente, ¿acaso no quiere darte unas buenas nuevas? ¿O una noticia que agrade y endulce el oído? La palabra evangelión del griego no era nada, el término no tiene mucho que ver con la Biblia, sino con una cultura romana. Yo sé que eso no gusta muchas veces, pero la palabra evangelio es cuando moría un rey y quedaba su hijo en sustitución. Entonces toda la gente venía para escuchar el evangelio, el evangelión. ¿Qué era el evangelión? Las buenas noticias o la reforma que iba a haber dentro del reino. Solamente es cuestión de ir a conocer un poquito de la cultura, un poquito de cómo se manejaban las cosas. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Entonces, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos. Que no reine el pecado, la transgresión de la Torá en sus cuerpos, para que no le obedezcan en los apetitos malsanos, es decir, los apetitos que transgreden los mandamientos de Dios. Ni dispongan sus miembros para ser instrumento de iniquidad, ni dispongan sus miembros, los miembros de sus cuerpos, para transgredir los mandamientos del Eterno bajo el conocimiento. Ese es lo que es la iniquidad. Desobediencia por premeditación. Ni dispongan sus miembros para ser instrumento de iniquidad por el pecado, por la transgresión, sino dispónganse ante Elohim como hombres que están vivos de entre los muertos, es decir, como si ya son una criatura nueva, y sean sus miembros instrumento para la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? Los mandamientos, las instrucciones del Eterno. Sino que no se vayan por la inclinación de transgredir los mandamientos de Dios, sino más bien que sus miembros sean instrumentos de justicia, de obediencia, de honra al Eterno. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no reine en ustedes la inclinación a transgredir los mandamientos del Eterno voluntariamente, porque ya no están bajo ese dominio, sino que ahora están bajo la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Ese es un regalo que no se merece, pero es un regalo. ¿Y cuál es el regalo de la gracia? El regalo de la libertad, para que podamos decidir de una manera voluntaria. No están bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Ahorita lo vamos a mirar con las escrituras. Sino bajo la gracia. Ahora están bajo el poder y la autoridad del Eterno, que es la gracia, un empoderamiento de parte del Eterno, para que ahora sí, de una manera inmerecida, para que ahora sí podamos ir y obedecer. El empoderamiento ha venido a través de la libertad que el Eterno nos ha dado en nuestras vidas. Por eso es que Yeshua vino para darnos libertad, y a través de la libertad que Él nos vino a dar, se rompieran las cadenas de ataduras conceptuales que teníamos, porque nuestra prisión que teníamos nosotros era una prisión conceptual. ¿Qué es una prisión conceptual? Que éramos prisioneros de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia manera de vivir, porque un concepto lleva a un estilo de vida. Entonces teníamos ciertos conceptos en nuestra vida, y eso es lo que nos llevaba a vivir como vivíamos. Pero ¿qué tal si nosotros nos determinamos a conocer las escrituras en un orden cronológico, para que el problema conceptual no exista más en nuestras vidas, sino que el concepto que tengamos sea un concepto general de la escritura?
Para que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, que nosotros queremos agradar al Eterno, pero queremos tomar una decisión, tengamos en nuestra mente un orden cronológico, algo que pueda respaldar la decisión que nosotros podemos tomar. Que no vamos a romper con los mandamientos del Eterno. Me han cuestionado también porque estoy enseñando los 613 mandamientos de la Escritura. Que eso de los 613 mandamientos es judaísmo. Son argumentos ignorantes realmente. Y cuando yo digo algo que es un argumento ignorante, no le estoy diciendo a la persona que eso no es algo malo. Son argumentos que se desconoce la Escritura, por eso es que se dan los argumentos. Se ignoran los conceptos cronológicos, lingüísticos, históricos de la Escritura, por eso es que se levantan muchos argumentos. Vamos a leer hasta el verso 18. Entonces, ¿qué? Hemos de pecar, hemos de transgredir la Torá, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera, que es estar bajo la ley. Vamos a mirarlo ahorita, pero hay dos maneras de estar bajo la ley. Y yo les digo, familia, que yo estoy bajo la ley. Pero hay dos maneras de estar bajo la ley. Estar bajo la ley bajo la jurisdicción de la ley porque se rompió, y estar bajo la directriz, la protección de la ley porque se guardó. Entonces, este punto que dice, entonces, ¿qué? Hemos de pecar, hemos de seguir transgrediendo la Torá porque no estamos bajo la ley, bajo la condición esclava de la Torá, porque la Torá trae esclavitud de pecado cuando se transgrede. ¿Qué es el pecado? Transgresión. Entonces, cuando transgredimos el orden de la Torá, ahí es donde viene el yugo de la consecuencia por desobediencia. Sigamos leyendo. De ninguna manera seguiremos rompiendo la Torá, que eso significa pecado. No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea el pecado, transgresión de la Torá, ya sea para prestar obediencia a la justicia, ya sea para desobedecer la Torá o para obedecerla. Si la desobedeces, estás esclavo a la desobediencia. Si la obedeces, estás esclavo a la obediencia. Entonces, esos son los dos puntos de estar bajo la ley. Ahora bien, guardar la Torá, guardar la ley de Dios no es para salvación, porque la mayoría del tiempo las personas confunden los métodos de salvación con guardar ciertos mandamientos. O es que cree este mandamiento para ser salvo. No creemos en guardar mandamientos para ser salvos, sino que el guardar mandamientos es una evidencia de que estamos caminando el camino de la salvación, porque nadie puede decir en ciencia cierta, de una manera bíblica, que está viviendo en salvación plena. Porque sabremos que fuimos salvos en el día que suene la trompeta y resucitamos de entre los muertos. Entonces, que nosotros realmente sabremos que fuimos salvos. Y en adelante nos corresponde ser fiel hasta el final. Si somos fieles hasta el final, recibiremos la corona de vida eterna. Si somos fieles hasta el final, entonces seremos salvos. Pero gracias a Elohim, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, esclavos de la transgresión a la Torá, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina, de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez librados de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley, del pecado, están sometidos a la justicia. La palabra justicia es una de tantas definiciones de la palabra Torá, de la palabra que se tradujo como ley. Entonces, cuando se está hablando de justicia, se está hablando de la Torá. Entonces, ya no son esclavos de la transgresión de la Torá, sino que ahora son esclavos a la obediencia de la Torá.
Es algo sumamente interesante. Entonces, especialmente si se usa el versículo, especialmente se usa el versículo 14, y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hemos descifrado lo que es pecado en otras enseñanzas más atrás. También hemos descifrado lo que es la ley o lo que significa la ley. Eso lo hicimos, me parece que la semana pasada o hace 2 semanas. Ahora vamos a ver qué es la gracia. Porque dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También veremos qué es estar bajo la ley. No sé si lo alcanzaré a descifrar todo el día de hoy, pero vamos a ver. Vamos primero a las definiciones de la palabra. La palabra gracia es el Strong y se encuentra unas cuantas veces en el antiguo pacto. No se encuentra la gran cantidad de veces. Gracia es el Strong H2580 y es la palabra hebrea Kehen. Gracia. Eso significa bondad, favor, belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, misericordia, precioso. Y esto lo encontramos en Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 8. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No somos salvos por guardar la ley, sino por la gracia. Pero la gracia no inició cuando Yeshua vino. La gracia ya existía. Si no hubiera sido por gracia, entonces hayan fulminado a Adán y a Eva cuando ellos fallaron. Pues hayan matado de una y hayan el Eterno creado otras personas. Hayan erradicado el pecado desde la raíz, desde el principio, y que era más fácil destruir lo que ya estaba hecho y levantar a otras personas nuevas. El Eterno es todopoderoso, solamente tenía que matar a 2. Sin embargo, la gracia del Eterno fue sobre Adán y sobre Eva, que solamente los sacó del jardín y los llevó a que pagaran la consecuencia y no los fulminó. Entonces, por esa gracia, dijo, vayan y multiplíquense. ¿No era más fácil eliminar solamente a 2 personas que ahora tener que meter a juicio a miles de millones de trillones de personas que somos durante todo el mundo? ¿Que no era más mejor llevar a solamente 2 personas que llevar a toda la existencia humana? ¿Por qué creen que fue eso? Por la gracia fue que el Eterno le dio el privilegio a Adán y a Eva de morirse. ¿Alguna vez bien mirado que la acción de la muerte es por gracia del Eterno? Es un acto de liberación. Es un acto de liberación, porque que alguien debajo del cielo me diga que nunca ha tenido problemas, nunca ha pasado aflicciones, nunca ha pasado aflicciones en su vida, para decirle que es un mentiroso. Entonces, todos pasamos momentos difíciles, momentos críticos en nuestras vidas. Pero que nosotros pasemos momentos críticos en nuestras vidas no significa que nosotros estemos viviendo bajo pecado, como normalmente te quieren hacer ver. Yo en un mes choqué 2 carros una vez, hace unos años atrás. Me dijeron, hermano, ¿es que tú estás en pecado? Yo estaba en pecado, por eso fue que yo choqué 2 veces en el mismo mes. Nadie sabía lo que estaba pasando, porque fue que choqué 2 veces. En vez de venirse, sentarse conmigo y tratar de hablar conmigo, no, de volada. Tú estás en pecado, hermano, por eso. Y no solamente una persona me lo dijo. Y ahora, personas que se supone que tienen que tener conocimiento. Yo le contesté, Job estaba en pecado cuando le vino toda la calamidad. Y él nomás me dio risa.
Entonces, en Génesis capítulo 6, verso 8 dice, pero Noé encontró gracia, misericordia a los ojos de Adonai. El primero que nosotros miramos de una manera directa y concisa, que fue salvo por gracia, de una manera directa, aunque yo creo que Adán y Eva también fueron salvos por gracia. Noé y su familia. Le dieron un regalo que no lo merecían sus familiares. Hay otra palabra utilizada para gracia también. Es el Strong H2603. Y es la palabra Kehanan. Kehanan significa hablar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Este es un término utilizado de un rey hacia un súbdito. El súbdito viene y hablar con el rey. El rey que está siempre erguido con su cabeza hacia arriba. Los súbditos no pueden levantar la cabeza todo el tiempo. Los súbditos tenían que estar con la cabeza agachada. Siempre se acercaban con la cabeza agachada ante cualquier autoridad, sean los hijos del rey, los príncipes o cualquier persona que tenía alguna autoridad en el reino. Todos con la cabeza agachada. Entonces, que el rey venga y le dice, levanta tu cabeza, eso es algo prácticamente que no se miraba. Por eso dice la escritura, y no recuerdo exactamente el versículo, no lo tengo en mi mente, pero recuerdo lo que dice, que estén erguidos, porque erguidos es con la cabeza hacia arriba, porque somos de la realeza. Estén erguidos porque el día de su redención se acerca. Levanten su cabeza porque el día de su salvación se acerca. El rey viene a escuchar la petición de un súbdito, de una persona que es inferior a él. Eso es lo que es, eso es gracia. Entonces, esto no tiene nada que ver con no guardar los mandamientos de Dios, sino que tiene que ver con una acción que Dios hizo hacia la humanidad, que Él es el soberano y nosotros somos sus súbditos, somos los que somos inferiores. Entonces, Él se ha dignado a poner su mirada hacia nosotros que somos inferiores a Él. Cuando yo digo que yo ya no tengo que guardar los mandamientos, yo ni siquiera entiendo qué significa ser, ni siquiera sé lo que significa la gracia. Porque Él escuchó mi clamor y Él me libertó, y yo de una manera literal. En mi vida sucedió de esa manera. Él me escuchó y me libertó y me dio la oportunidad de que yo le sirva. ¿Quién soy yo? ¿Qué hice yo para tener el privilegio de servirle? Déjenme les digo que no soy nadie. No soy digno de ser llamado siervo del Dios Altísimo. No soy digno. Pero Él me llamó. Y no fue por lo que yo haya hecho, ni siquiera por lo que haya decidido. Él me llamó y solamente tuvo misericordia de mí. Entonces, gracia es la palabra Kehen. Gracia, bondad, favor, belleza, agraciada, agradar, favorecer, gracia, misericordia, precioso. Y viene de la palabra del Strong, del H2603, y es la palabra Kehanan, que significa doblar e inclinar en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, causa, implorar, mover a favor mediante petición. Escuchó nuestra petición y actuó en ello amigablemente, es decir, actuó y no en juicio. Apiadar, tuvo piedad de nosotros. Se compadece, compasión, dar, favor, mirar, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir,
piedad, rogar, suplicar. Todo esto es lo que significa la palabra gracia y todo tiene que ver con arrepentimiento. No tiene nada que ver con que yo soy salvo por gracia, que no tengo que guardar ningún mandamiento, malagradecidos. Una persona que piensa así es una persona malagradecida. Y hay otra palabra, que es el Strong, H2583, y es la palabra kehaná. Y esto significa amar. Amar una tienda de campaña. Eso tiene que ver con amor al tabernáculo. El Eterno amó tanto a Israel que les dio un tabernáculo, un mishkan, una casa de habitación donde Israel pudiera venir hacia su presencia. Acampar, que eso fue lo que hizo el Eterno con Israel, para morar o citar, que eso por gracia el Eterno les dio un mishkan, un tabernáculo a Israel para que viniera y se reunieran con él. Acampar, atrincherar, campamento, detener, habitar, permanecer, seguir, sentar. Gracia es el Strong del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Todas esas definiciones yo les he estado dando del Antiguo Testamento, porque ya existe la palabra gracia, agraciar, en las Escrituras. Entonces, que ni nadie me venga a decir que la gracia solamente existió después de la resurrección de Cristo. Eso es una mentira. Porque la gracia existe desde el jardín del Edén. Yo mejor sugiero que nos pongamos a estudiar. Gracia en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, gracia en el griego es el Strong G5485 y es la palabra griega charis, y esto significa gratificante, manera o ocasión espiritual, la influencia divina sobre el corazón, su reflejo en la vida. O sea que el reflejo del Eterno en la vida de una persona, eso es gracia. Gratitud merecerá aprobación. Merecerá aprobación. Aprobar. Consagrarse. Donativo. Favor. Gozo. Gracia. Gratitud. Mérito. La palabra mérito, que es una acción, también es la palabra gracia. O hermanos, que yo no tengo que hacer nada. Si recibiste gracia, entonces, si recibiste la gracia del Eterno, entonces tienes que actuar. Hay otra palabra del griego también, que es el Strong. El Strong G5463 y es Jairo. Significa estar alegre, feliz, calmado, calmante, bien, salud, encontrarse, despedirse, estar bien, pasar, gozo, gozoso, alegre, regocijar, salud, salvo. Esta es otra palabra que se utiliza también para gracia. Entonces, una persona que tiene la cara de limón no está manifestando la gracia. No tiene la gracia de Dios. Porque este punto tiene que ver con alegría, con gozo, con libertad. Manifestar que realmente camina en el camino de la salvación, y el que manifestar que camina en el camino de la salvación es que manifestar a través de la obediencia a los mandamientos.
Y hay un pasaje más que quiero citar, porque quiero citar otras definiciones de la palabra gracia. La palabra gracia en Mateo capítulo 10, verso 8. Mateo 10, 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. O sea que ustedes lo recibieron como un don, entonces ese don ustedes también compartan. Y esta palabra es el Strong G1432. Y es la palabra griega torean, que significa gratuitamente, sin causa, gracias, gratuitamente. O sea que lo que recibiste es un don y también comparte ese don, que es el don de la libertad. ¿Y qué fue lo que me dio libertad? El mensaje de libertad. Esto a su vez viene del Strong G1431 y es la palabra griega dorea. Y esto es gratificación y don. Que también viene de otra palabra griega que es G1435 y es la palabra torón. Y eso significa presente, sacrificio, don, ofrenda, presente, regalo. Entonces ya hemos visto lo que significa la palabra gracia. Es un regalo, es salvación, es méritos, es alegría, es gozo, es libertad, es gratitud. Entonces, ¿será que lo que Yeshua dijo, si tú me amas, sé gratificante para conmigo? Guardando mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, es condicional. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, que mis mandamientos no son pesados, no son cargosos, no son gravosos. Y en esto sabemos que me escuchan si ponen por obra mis mandamientos, pero si no escuchan a Moisés, ¿cómo pretenden escucharme a mí? Yeshua lo dijo. Le cité como 10 versículos. Le cité Juan capítulo 14, verso 15. Le cité la primera carta de Juan capítulo 5, verso 1 al 3. Le cité Juan capítulo 5, verso 45 en adelante. Si no escuchan a Moisés, entonces ¿cómo pretenden escucharme a mí? Porque Moisés habló acerca de mí. Ahora vamos a ver qué es estar bajo la ley. Ahora vamos al punto de estar bajo la ley. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A qué hora se empezó a enseñar? Solamente voy a enseñar 1 hora y 20 minutos, máximo 1 hora y 30. 6:30 empecé, me parece. 6:30, entonces tengo 30 minutos de enseñar. Ok, ahora vamos a ver qué es estar bajo la ley. Estar bajo la ley tiene 2 sentidos o 2 conceptos. Estar bajo la penalidad de la ley por haberla transgredido. Este es el sentido que nosotros ya leímos en Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, el ya no estar bajo la ley, eso significa que hubo una liberación. Pero el sentido que le da, no están bajo la ley, porque si están bajo la ley, entonces están bajo el dominio de la transgresión. Y el otro concepto es estar bajo la ley en sentido de protección por guardarla. Este no es el mejor ejemplo que encontré para este punto, pero Romanos capítulo 3, verso 19. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Elohim. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y si estás bajo la ley de Elohim, que es bajo la directriz de la ley de Dios, entonces, por medio de lo que la ley hace en tu vida, es que el mundo va a callarse y se va a declarar culpable delante de Dios. Estar bajo la jurisdicción, la penalidad de la ley. Entonces, estar bajo la ley en Romanos capítulo 6, verso 14, es estar bajo la jurisdicción penal de la ley. Ustedes ya no están bajo la jurisdicción, bajo el dominio pecaminoso de la transgresión de la ley, sino que ahora están en la libertad. ¿Y qué es lo que te mantiene en la libertad? ¿Rompiendo las reglas o obedeciendo las reglas? Cuando se rompen las reglas, ¿puedes seguir viviendo en libertad? De ninguna manera. Veamos lo que significa estar bajo la maldición de la ley. Es estar en desobediencia a las instrucciones de Elohim. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura. Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Va a haber varios versículos que vamos a tocar. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. Miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. ¿Y dónde está eso escrito? La ley. ¿Y qué establece la ley? Maldiciones y bendiciones. Las bendiciones si obedecen las bendiciones si obedecen los mandamientos de Yahweh, su Elohim, que yo les ordeno hoy. Las bendiciones vienen ¿por qué? Por obedecer los mandamientos, que eso es la libertad. Y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh, su Elohim, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses, a los cuales no han conocido. O sea que aquí tenemos los dos yugos de la ley. El yugo de la bendición y de la libertad por guardar los mandamientos y el yugo de la jurisdicción penal de la ley por desobedecer. Ahí está, la bendición. La libertad por guardar los mandamientos. La prisión y la consecuencia por desobedecerla. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Pueden leer todo el capítulo. Yo no sé si me va a dar chance, tiempo de leer todo el capítulo. Y sucederá que cuando te sobrevengan
todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti y las medites en tu corazón en todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Las bendiciones van a venir en la tierra de Israel y las maldiciones te van a sacar de la tierra, pero en cualquier lugar de la tierra, medita en los mandamientos del Eterno y viene lo siguiente. Y te vuelvas a Yahweh tu Elohim, tú, tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy yo te ordeno, entonces Yahweh tu Elohim hará que retornes de tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. La dispersión es la maldición de la ley. El retorno de entre las naciones después de que hubo arrepentimiento y se regresaron a obedecer los mandamientos ya no están bajo la jurisdicción de la ley. Ahora se les da la libertad. Solamente guarden los mandamientos. No voy a leer todo el capítulo. Les sugiero que lean todo el capítulo para que puedan tener un entendimiento más amplio al respecto de lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Pero si no obedeces la voz de Yahweh, tu Elohim, no guardando ni poniendo por obra ninguno de sus ordenanzas y de sus estatutos que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas las maldiciones que ya fueron declarados en el capítulo, 28, 29, 30 y 31, todas esas maldiciones vienen por la desobediencia. Eso es lo que es la maldición de la ley. Entonces, ya no están bajo la maldición de la ley, porque ya se retornaron en obediencia y ahora como ya retornaron a obedecer al Eterno, se les quita el yugo de la esclavitud y se les da libertad para que vuelvan a seguir guardando los mandamientos. Interesante. Estar bajo la ley por obediencia. Eso ya lo miramos en el estar bajo la ley por la obediencia. Es decir, tener la protección por medio de obedecer los mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te ordeno hoy, Yahweh Elohim te alzará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Yahweh tu Elohim. Las bendiciones te alcanzarán y siquiera tendrás que andarlas buscando. Solamente retorna la obediencia y las bendiciones vienen detrás de ti. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti, y las medites en tu corazón en todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado, y te vuelvas a Yahweh tu Elohim, tú, tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy yo te ordeno, entonces Yahweh tu Elohim hará que retornes de tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Que este es el concepto de la salvación. Desobedeciste, te cayó la maldición de la desobediencia, la maldición de la ley. Ya no estaban bajo el yugo de la desobediencia, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia, ahora están bajo la libertad. Siempre y cuando permanezcan en obediencia a los mandamientos. No existe gracia fuera de guardar los mandamientos para permanecer en libertad.
Para permanecer en la gracia, entonces hay que guardar los mandamientos. Levítico capítulo 18, verso 21. Esto es algo interesante. Levítico 18, 21. No echarás de tu... No, no es ese. No, no es el verso. Entonces, hay algo muy especial. A nosotros siempre nos dijeron que nosotros ya no tenemos que guardar los mandamientos para permanecer en obediencia a los mandamientos del Eterno. Entonces, que alguien me explique lo que dice Hechos capítulo 35, verso 30, verso 5, verso 30, 31 y 32. Hechos 5, 31 y 32. A este mismo Elohim le ha constituido príncipe y salvador, gracia, y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Israel desobedeció los mandamientos, salen del cautiverio y viene Yeshua para rescatarlos. Y nosotros somos testigos de estas palabras. Y también el Espíritu de Santidad a quien Dios ha dado a los que creen en Él o a los que le obedecen. A los que le obedecen, entonces esto significa que lo que dijo Deuteronomio, que los iba a juntar de entre medio de las naciones, cuando escuchen la voz del Eterno y regresen a sus mandamientos, entonces sigue vigente. En Romanos capítulo 2, verso 13, dice de la siguiente manera. Romanos 2, 13. Espero que esta cita sí esté bien. Porque no son los oidores de la ley los que son justificados delante de Elohim, sino que son los que ponen por obra la ley son justificados. Eso está heavy. Y lo voy a subrayar. ¿Quiénes son los que son justificados delante del Eterno? ¿De acuerdo a este versículo? Romanos 2:13. ¿Quiénes son los que son justificados? Porque no son los oidores de la ley de la Torah los que son justificados delante de Elohim, sino que solo los que ponen por obra la ley son justificados. Los hacedores de la ley, los que guardan el Shabbat, los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Torah, de la ley de Dios, de la ley mosaica, del Pentateuco, esos son los que son justificados delante de Dios de acuerdo a ese pasaje de la Escritura. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso, familia? A los pensamientos tradicionales o la Escritura. ¿A quién le hacemos caso? Si yo quiero permanecer en justicia, yo no puedo permanecer en justicia sin obedecer los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son la constitución para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le obedecemos? Y yo les quiero decir algo a todos aquellos que dicen, no, es que eso sí es verdad, hermano, lo que usted está predicando. Pero, déjese pero a un lado. Pero amo mucho a mi pastor, dijera alguien. Todos amamos a nuestro pastor donde salimos. Déjame
encuentro ese pasaje que está en el primer libro de Reyes. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Ustedes saben, familia, que la desobediencia a los mandamientos del Eterno muchas veces, por los que ya tenemos el conocimiento, es por miedo. Ay, hermano, ¿qué va a decir mi familia? Me van a abandonar. Pero hermanos, nadie quiere saber de mí desde el principio. ¿Quién empecé con esto? Nadie. Les llamaba, no, estoy ocupado. Oh, no, estoy ocupado. Y todos estaban ocupados. Y todavía muchos siguen ocupados. Pero yo entendí esto que les voy a leer ahora mismo, que es Elías cuando está ante los 400 profetas de Baal y le dijo esto a Israel. Se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo: ¿hasta cuándo estarán divididos? ¿Hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos, en dos pensamientos entre si decidir algo o no decidirlo? Si Yahweh es Elohim, vayan en pos de él. Y si Baal lo es, síganlo. Pero el pueblo no dio respuesta. Decídanse si el Shabbat, Adonai, es el día de adoración o si Baal, el Sunday, es el día de adoración. Decídanse hasta cuándo estarán en dos bandos. El Sunday es el día de Baal, el Shabbat es el día de Adonai. ¿Hasta cuándo estaremos en dos bandos, familia? ¿Hasta cuándo estaremos en dos bandos, dejándonos dirigir por nuestros temores y por nuestros miedos? Dejemos que la familia diga lo que quieran decir. Dejemos que nuestros pastores digan lo que les caiga la gana. Nosotros pongámonos a estudiar y a guardar los mandamientos del Eterno. Ay, hermano, es que yo amo tanto a mi pastor que ha estado conmigo ahí todo el tiempo. Bueno, pues sigue con su pastor ahí que no le está dejando guardar los mandamientos de Dios. Solamente sepan una cosa. Cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y no queremos obedecer, nos pone en la posición de inicuos. Porque la iniquidad es transgredir el mandamiento con conocimiento y premeditación. Ay, hermano, es que no lo tienes con premeditación. No tienes el conocimiento y por amor a tu pastor no quieres guardar el Shabbat. No quieres guardar las fiestas porque amas a tu pastor. ¿Y qué va a decir tu pastor? ¿Qué va a decir tu familia? Hermanos, todos pasamos por esto. A muchas personas, yo conozco personas y conozco una persona en específico que la corrieron y la dejaron tirada a un lugar donde no había nada. No le dejaron ni papeles, ni dinero, no le dejaron nada. No porque dijo que guardaba Shabbat. No voy a decir su nombre ni dónde fue que lo hicieron eso por respeto a la persona. A mí nunca me dejaron tirar en ninguna parte porque yo guardaba el Shabbat. Solamente me dijeron que no podía estar diciendo esas cosas. Yo preferí agradar al Eterno. Entonces, familia, dejemos de abanicar en dos bandos. O somos o no somos. Sencillo. Vamos a culminar.
Este es el último pasaje de la Escritura que voy a leer. Solo son 14 versículos. Porque no falta el filósofo, el sabelotodo, que va a decir, hermano, pero no estás leyendo Gálatas, vamos a darle un galatazos, hermano, como ya me lo dijeron. Gálatas 3:14, hermano. Bueno, pues vamos a sacarlo. Voy a hacer un estudio exhaustivo de Gálatas, verso por verso. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 14. Y yo sé que van a decir, ¿por qué no lees todo el libro, hermano? Porque se te va a quitar el engaño que traes. Ya me lo han dicho. Y lo más interesante que son pastores. O Gálatas insensatos. ¿Qué significa Gálatas? Empecemos por ahí. Viene la palabra galutz. Galutz significa dispersos. ¿Quiénes son los dispersos? Los hijos de Israel del reino del norte. Sencillo. Nuestro hermano Kefa, perdón, nuestro hermano Jacob, Santiago, o Jacobo, dice, bueno, Jacobo dice que le habla a las 12 tribus. Primer libro de primera carta de Santiago, de Santiago de Pedro, Kefa, que es el versículo que tienen en la mente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice que Pedro les predica a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados. Un gentil no es expatriado. Bueno, menos que lo hayan sacado de su patria, por otro lado. Pero un expatriado le está hablando a sus compatriotas israelitas que sacaron de Israel. Es un expatriado, alguien que sacaron de su propia patria. Y sus compañeros expatriados están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces Pablo le habla a los galuts, a los dispersos. Que yo no quiero pasar desapercibido que también hubiera otra gente que no tiene nada que ver con los dispersos, que también están recibiendo el mensaje. Pero el mensaje es a los galuts, a los dispersos. Que había un lugar de una manera geográfica también que se llamaba Galacia. O Gálatas insensatos, ¿quién contiende celosamente por ustedes? Porque he aquí, Yeshua el Mesías fue presentado frente a ustedes, frente a sus ojos como crucificado. Solamente esto deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por al escuchar con fe? Y vamos a culminar esta enseñanza definiendo qué es lo que es la fe. No encontré tanta información para poder para poder hablar sobre las obras de la ley. Pero la próxima semana, con el favor del Eterno, vamos a hablar de las obras de la ley. Las obras de la ley no son las acciones en obediencia a la ley de la Torá, sino que son leyes extremistas rabínicas. Son leyes religiosas. Entonces, si estuviera hablando de las obras de la ley como la obediencia a la Torá, entonces, ¿por qué se le da el Espíritu a los que obedecen? Entonces, ¿por qué se nos dice en la primera carta de Juan que si yo no guardo los mandamientos de Dios, soy un mentiroso y la verdad de Dios no está en mí?
entonces la escritura se estuviera contradiciendo. Porque por una parte uno me dice que recibiste el Espíritu, la salvación por medio de las obras de la ley o por medio de la fe, que es la fe en una obediencia, lealtad. Y sigamos leyendo, familia. Tan insensatos así son, porque este pasaje de la escritura lo utilizan para decirnos insensatos, porque ya habíamos recibido el Espíritu del Evangelio y ahora estamos recibiendo la Torá y somos insensatos, pues. Es lo que la gente nos dice. Tan insensatos son, así son, habiendo empezado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. ¿Y qué es empezar por el Espíritu? Bueno, yo tengo un pasaje que se me viene ahora mismo en la mente. Cuando estaba haciendo el estudio no se me viene esto en la mente. Pero ahora se los quiero compartir para dormirnos bien a gusto. Cansarlos, pues. Ezequiel capítulo 26, verso 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. O sea que si yo empiezo por el Espíritu, entonces lo manifiesto porque el mismo Espíritu me va a hacer a mí andar en sus mandamientos y poniéndolos por obra. Dice, y pondré mi Espíritu dentro de ustedes. Haré que anden según mis mandamientos, que estas son las obras del Espíritu por donde empezaron ellos. Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces, guardar las ordenanzas del Eterno, seguir las ordenanzas y ponerlas por obra, es andar en el Espíritu. Lamento de dar este tipo de enseñanza, pero si el detalle lo tenía que hacer. Ahora, ¿qué es andar en las obras de la carne? Bueno, hay un pasaje en la Escritura que está en Romanos, solamente déjenme recuerdo cuál es el versículo. Y la Torá que es espiritual por si acaso. Romanos capítulo 8, verso 7. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Elohim, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Entonces, si no me puedo sujetar a la ley de Dios, estoy viviendo en la carne y no en el Espíritu. Interesante. Entonces, hay un pasaje también que está en Romanos, que no me lo recuerdo, pero ahorita lo voy a buscar. En que la ley es espiritual, no puedo leer los mensajes de Telegram. Y los escucho que me dan el mensaje de Telegram en la tablet. ¿Qué dijimos? La ley es espiritual. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, 14. Vamos a leer. Qué bonita la escritura. Romanos 7, 14 dice de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado si no fuera por la ley, porque no hubiera tenido conocimiento de lo que es la codicia. Si la ley no dijera, no codicies. Bueno, no es ese versículo que estaba yo buscando. Vamos a ver si es el 8, 8, 8. Vamos a ver si es el 8, 8.
Dice que la Torá, la ley es espiritual. Los 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. La ley es espiritual. Romanos capítulo 7, verso 14. O sea que si empezamos por el Espíritu, entonces empezamos en obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Interesante. Verso 5. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 5. Ahora bien, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos o milagros entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe? Que escuchar es una palabra para emuná. Entonces, las obras de la ley son los mandamientos legalistas de las leyes, no de la Torá, sino que son leyes que se ponen para salvación. Del mismo modo, Abraham creyó a Elohim y le fue considerado como justicia. ¿Qué creyó Abraham? Los mandamientos del Eterno, las leyes del Eterno y la Torá. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de lo que significa Torá? Y miramos que Abraham obedeció la Torá. Bueno, en algún determinado momento terminaré esta enseñanza y les mandaré el PDF para que todos puedan disfrutar de esta enseñanza tan majestuosa que el Eterno nos ha permitido. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Ahorita vamos a mirar lo que es la fe. Pero por cuanto Elohim sabía desde antes que los gentiles iban a ser, los gentiles de las naciones iban a ser justificados mediante la fe, ¿no nos acaba de decir Romanos que la justificación es por medio de guardar la ley de Dios? ¿Qué significa fe? Lealtad. ¿A qué? A la ley de Dios, a la lealtad a Dios. Anunció Abraham las buenas nuevas. ¿A quién le anunció las nuevas buenas? Que es el Evangelio. De antemano, como dice en la Santa Escritura, en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Y en dónde están esos escritos? En lo que se conoce como la Torá. Serán bendecidas todas las. Esto está en Génesis capítulo 12, verso 3 y Génesis capítulo 26, verso 4. Dice que las Santas Escrituras. Entonces él nos está diciendo cuáles son las Escrituras. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente Abraham. Y en el verso 29 termina diciendo, que no vamos a leer hoy, termina diciendo que por medio de Abraham, ahora no importa cuál sea, por medio de Yeshua, no importa cuál sea nuestra línea genética, no importa si éramos judíos, gentiles, griegos, no importa quiénes sean, ahora todos por medio de Yeshua somos hijos, descendientes, linaje de Abraham y coherederos de acuerdo a la promesa que se le hizo a Abraham. Y la promesa de Abraham tiene condiciones, vivir bajo los pactos. Especialmente, bueno, no voy a entrar en ese tema. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente Abraham. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Les repito, la Torá o la ley no son las obras de la ley. Porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en la ley. Claro, pues hay maldición para los que desobedecen y bendición para los que desobedecen. Entonces, las obras de la ley van por encima de la Torá. Es decir, que transgreden muchas veces los mandamientos de Dios
leyes de hombre, que son las leyes, las obras de la ley, no son la Torá. Y eso también lo podemos mirar en Marcos capítulo 7, del verso 1 al 13. Y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Elohim, porque está escrito: el justo vivirá por la fe. No entiendo, Pablo, ¿por qué eres así tan sarcástico? Entonces Pablo me acaba de decir en Romanos capítulo 6, si no estoy mal, que yo no puedo ser justificado si no es por medio de la ley. Capítulo 3 me parece que es. Capítulo 3. No, capítulo 2, verso 3. Verso 13, perdón. Porque no son los oidores de la ley los que son justificados delante de Dios, sino que solo los que ponen por obra la ley son justificados. No entiendo, Pablo, no entiendo, Pablo. ¿O será que no está diciendo lo que yo pienso que está diciendo? ¿O será que Gálatas está diciendo por la ley legalista no puede ser justificado? Porque está escrito: maldito el que no pone por obra todas las obras de la Torá. La ley legalista y la ley de la Torá son dos cosas diferentes. La ley legalista son las obras de la ley por las cuales nadie puede ser justificado, y la ley de la Torá es la ley que está hablando en Romanos, que todos somos justificados por medio de la obediencia. Y eso nos justifica, claro, pero nos mantenemos la justificación por medio de la obediencia. Y es evidente, regresamos a Gálatas capítulo 3, verso 11, y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Elohim, porque está escrito: el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá el justo. ¿Quién es el justo? El que pone por obra la justicia del Eterno. ¿Cuál es la justicia del Eterno? La obediencia a los mandamientos de Dios. No obstante, la ley no procede de la fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella vivirá por ellas. Pablo, por favor, déjame entenderte, no puedo entenderte. Se recuerdan que en una ocasión Pedro, creo que fue Pedro que dijo, se los voy a buscar también, que tengan cuidado con Pablo, porque habla cosas muy raras que es difícil de comprenderle. Eso lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Tengan en cuenta, pues, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, de acuerdo a la sabiduría que le ha sido concedida. Como también en todas sus epístolas, él habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como los Gálatas, que los indoctos, los de corto conocimiento, los indoctos e inestables tuercen, como también lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Es decir, que le dan una mala interpretación a Pablo, porque son indoctos y también tuercen el resto de las escrituras. Yo ya puedo abolir el Antiguo Testamento y ya no sirve. Eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender de Pablo? Si entender el lenguaje que él habla, porque él habla un lenguaje bien raro, que está hablando de la ley del pecado, de la ley del adulterio, de la ley de... Habla como 7 leyes en el mismo versículo. Te habla de las obras de la ley, te habla de la ley, te habla de las obras de la ley, te habla de la Torá, que son cosas completamente diferentes, pero que no entendemos. Porque no entendemos el lenguaje que Pablo está hablando. Versos 13 y 14. Pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición de la ley,
no nos rescató de la ley, sino de la maldición decretada por la desobediencia. Ya lo miramos. Si apenas se está conectando, regrese el video hasta el minuto 30, me parece, que es donde empezamos, por ahí en el 30 al 40. Bueno, este video va a ser editado en esta misma noche. Así que si lo está mirando de aquí a una semana, empieza a mirar desde el principio. Pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y de hecho en la Torá hay instrucciones para este caso. Que una persona que es colgada en un madero tiene que ser descolgado el mismo día. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Yeshua el Mesías, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? Vendría el Espíritu, entraría en nuestro corazón y nos llevaría a obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Terminamos descifrando qué es la fe. Porque de antemano termino siendo salvo por fe. ¿Qué es fe? Solo se encuentran 3 veces la palabra fe en el Tanakh o en el Antiguo Pacto. La primera vez, ¿se recuerdan que la Escritura dice que tiene que haber 2 o 3 testigos? Bueno, pues entonces tenemos 3 testigos para hablar de la fe en el Tanakh, en el Antiguo Pacto. Números capítulo 35, verso 30. Espero que tenga 35. Ahora espero que sí tenga verso 30. Porque también me vayan a veces las citas. Bueno, entendiendo. Números capítulo 35, verso 30. Cuando cualquiera dé muerte a una persona por el testimonio de testigos, se dará por el testimonio de testigos, se dará muerte al asesino, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de una sola persona, o por dar fe una sola persona. Creo que es lo que dice Reina Valera. Reina Valera, por favor. Números capítulo 35, verso 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Porque hay una, entonces no tengo la cita correcta, pero hay 3 veces se cita solamente, se cita la palabra fe en el Antiguo Pacto. Esa palabra fe, que yo creí que estaba aquí, tenía mucho rato leyendo y a veces se le puso a nosotros. Es el Strong H6030, y es la palabra aná. Esto significa mirar, oír, prestar atención. La palabra fe. Significa mirar, oír, prestar atención,
responder, empezar a hablar, cantar, gritar, testificar, anunciar, acusar, atender. Y una persona solamente se van por la palabra acusar y empiezan a acusar a todo el mundo. Atender, atestiguar, aullar, cantar, dar cuenta, decir, desmentir, escuchar, exclamar, hablar, levantar, ligar, llenar, marchitar, oír, proferir, proseguir, protestar, razonamiento, replicar, responder, respuesta, servir, testificar, testimonio, voz. Todo esto es la primera vez que se encuentra la palabra fe en el antiguo pacto. En la segunda ocasión, espero que en este no tenga el versículo equivocado, que está en Isaías capítulo 57, verso 11. Espero tener esta cita bien, ahora sí. Isaías capítulo 57, verso 11. Por causa de quien te aterraste y tuviste miedo para que me hayas mentido y no te hayas acordado de mí, ni me hayas tomado en cuenta en tu corazón, he aquí que soy santo desde la eternidad y no tienes temor de mí. Pues estoy leyendo una versión distinta, quizá la Reina Valera sí esté bien en este pasaje, que también está la palabra fe. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer de definición de la palabra fe, verso 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has fallado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo creo que la palabra ahí que no te acordaste de mí es la palabra que es la palabra fe. Y este es el Strong. ¿Eso lo dice René Valera? El Strong, donde yo estaba agarrando la información, es de la Reina Valera, entonces se supone que tendría que estar la palabra literal ahí. Entonces, esta palabra es el Strong H3576 y es la palabra kasab, que es la palabra mentir, engañar, burlar, decir, desmentir, faltar, fe, mentir, mentira, será hallado mentiroso. Es decir, la falta de fe o lo contrario a la fe, que también tiene que ver con la palabra fe. En Habacuc, creo que ahora sí no va a estar equivocada esta cita. Habacuc, espero encontrarla. Capítulo 2. Habacuc. Este es el versículo que voy a citar. Ok. Habacuc, ya la encontré. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Su alma no se agrada en la iniquidad,
y el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe, que eso es lo que se está citando en Romanos 1:17 y Gálatas capítulo 3 verso 11. Me parece que es Hebreos 10:38 que se está haciendo esta cita. Y esta palabra para fe en Habacuc es la palabra emuná, que eso significa firmeza, seguridad, fidelidad, fe, fidelidad, fiel, mente, firme, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Entonces, todas estas palabras de emuná es lo que tiene que ver con obediencia, firmeza, seguridad, fidelidad, fe, felicidad, fiel, mente, firme, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Entonces, si una persona se comporta leal al Eterno por medio de obedecer sus mandamientos, entonces esa persona será salva al final. Eso es lo que significa. Hay otra palabra que es el Strong H529 y es la palabra emun. Esto significa establecido, confiable, también confiabilidad, fiel, verdad, verdadero. Hay otra palabra del Strong H, que estos son sinónimos de lo que acabamos de leer o son la raíz de las palabras que acabamos de mirar. Y es el Strong H de Hebreo 53:9 y es la palabra amán. Amán, esto significa levantar o mantener, crear como padre o enfermo, rendirse, ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero, ir a mano derecha, confirmar, crédito, creer, crear, cumplir, dar, duradero, estable, fiel, fiar, firme, importar, lealtad, llevar, nadriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. Todas estas palabras son la definición de la palabra emuná. Y todas tienen que ver con lealtad y ser veraz. Una persona de fe es una persona veraz, es decir, que es una persona de testimonio. Veamos la definición de la palabra fe en el Brit Hadashah, especialmente en Gálatas, donde acabamos de leer el Nuevo Testamento. Y la palabra fe es el Strong G3640. Y la palabra griega oligopistos. Y esa es la palabra, lo que encontramos con referencia a Mateo capítulo 6, verso 30. Porque si así viste Elohim a la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada a un horno, ¿no hará mucho más por ustedes, oh hombres de poca fe? El concepto de poca fe
es este que les voy a leer ahora mismo. El Strong G4102. Pistis significa, a ver, déjame ver si es este. Pistis significa persuasión. Perdón, es la palabra oligopio o oligopistos, que esto es incredulidad, que le falta confianza, poca fe. Incrédulo es lo contrario a fiel. La segunda palabra es el Strong G4102 y es la palabra pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción, creer la verdad de Elohim o de un maestro, confianza en el Mesías para salvación, constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de verdad religiosa, fidelidad, fiel, gracia. O sea que la gracia también tiene que ver con fe. Creo que esta es la última palabra que vamos a descifrar. Y es la palabra del Strong G3982 y es peidos. Convencer, esto significa convencer mediante argumento, verdadero o falso, pacificar o consolar por otro medio, legítimo, descansar mediante certeza interna, obedecer, pensar, persuadir, persuasión, asegurar, sentir, cobrar, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. Todas las palabras que hemos estado mirando tienen una parte de lo que es dar. De acuerdo a todo lo que hemos analizado, vivir bajo gracia y no bajo la ley, simplemente es vivir en lealtad a los mandamientos de Elohim, depositando nuestra confianza plena en sus instrucciones, sin cuestionar las órdenes de Yahweh. Esto lo hemos recibido de una manera gratuita. Hemos recibido las fuerzas, la influencia de Elohim en nuestra vida para que podamos obedecer sus mandamientos, y de una manera gratuita hemos sido llamados de una manera inmerecida a guardar sus mandamientos, sus instrucciones, sus decretos, y ha depositado su amor en nosotros para que podamos obedecerle. Yeshua dijo: si tú me amas, guarda mis mandamientos, en Juan capítulo 14, verso 15. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad de Elohim no está en nosotros. Eso lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4, 5 y 6. Con eso termino. De hecho, ya terminé. Pero el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha consumado o se ha completado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Si yo no ando como Yeshua anduvo, por costumbre de guardar los mandamientos, entonces no estoy en él. La verdad del Eterno está en mí, no tengo fe, no tengo lealtad, entonces no estoy bajo la gracia, sino que sigo bajo la esclavitud de la desobediencia a la ley de Dios. Terminé. 1 hora y media.
Entonces, si nosotros caminamos en obediencia a los mandamientos del Eterno, entonces nosotros estamos destinados a vivir en libertad. Si nosotros caminamos en desobediencia a los mandamientos del Eterno, entonces estamos obligados a vivir en esclavitud a los mandamientos. Les mandamos un saludo a todos mis hermanos que se conectan por la vía de YouTube. Vamos a mandarles un saludo. Shalom, shalom a Denis Bastos, que el Eterno le bendiga de una manera especial. Carlos Ezequiel, que el Eterno le bendiga de una manera especial. Julio Guerrero, shalom, shalom. El Eterno le bendiga. Kehilá de Israel en Stockton, shalom, shalom, hermano, que el Eterno me lo bendiga de una manera sumamente especial. Ivone Mena, Shavuot, que el Eterno le bendiga de una manera sumamente especial. Aleluya. Algunas actualizaciones de la Biblia no tienen ciertos pasajes. Andrés, shalom, shalom, que el Eterno le bendiga. Baruch Hashem. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para todos. Gracias a todos por quedarse con nosotros hasta este tiempo de la enseñanza. Así que espero que el Eterno derrame bendición sobre sus vidas y que este tiempo de enseñanza pueda ser edificante para todos. Le mandamos un saludo a mi hermano Scott Sánchez desde San Bernardino. El Eterno le bendiga de una manera especial. A mi hermana Elvia Arias, bendiciones. Nuestra hermana Dioselina Álvarez Estrada desde la bella y santa ciudad de Cualcomán, Michoacán, México. Y nuestra hermana Jorgelina Lucero, shalom, shalom, desde Argentina. El Eterno le bendiga de una manera especial. Vamos a ver si tenemos por acá. ¿Cuántos pies de comienzo? ¿Cuántos pies entre lo que soy? Célula, mi seguridad. Ok, vamos a ver el último. Mandamos un saludo a nuestro hermano Jorge Fabre desde Cuba. Que lo bendiga poderosísimamente. Shalom, shalom, hermana Noelia Cortés, hasta Argentina, Mendoza. Shalom, shalom, Jorge David, bendiciones hasta Venezuela. Hermana María Lazo, shalom, shalom, hasta la Argentina. Celeste Cortés, shalom, shalom, hasta la Argentina también. Que el Eterno nos bendiga de una manera sumamente especial. Ok. Bueno, familia, entonces vamos a hacer nuestro Abdalá. El Eterno sea glorificado, hermano Carlos Ezequiel. El Eterno sea glorificado y exaltado.